Sentido del pecado. El pecado es ante todo un acto de no amor, que tiene su origen en el egoísmo del hombre. En efecto, por egoísmo, latín, ego igual yo, egoísmo es el culto del yo. El hombre desprecia a Dios, su creador, y se coloca en su lugar dentro de su corazón, en su mente y en su voluntad, tal como procedió Adán en el paraíso, al tratar de desplazar al Señor para ponerse como centro de toda la creación. En esa síntesis, el mismo pecado que cometió Satanás cuando se rebeló por soberbia contra el mismo Dios, pretendiendo escalar su altura y ocupar su trono. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Yahvé: oh, tu corazón se ha engreído y has dicho: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Ezequiel 28, del 1 al 2. Responsabilidad del pecado. Con frecuencia se toma el pecado bajo el solo aspecto de la tentación, como producto de la actuación del demonio y sus aliados, el mundo y la carne, sobre el hombre, y de este modo se le considera a éste como víctima pasiva en la caída. No es así el pecado, es ante todo un acto humano y personal, la tentación. Cuando existe, pues a veces el hombre solo busca el mal. Es una invitación o una incitación, pero nunca una coacción, contra la que el hombre sea indefendible. De ser así, Dios sería injusto al castigar por un hecho superior a nuestras fuerzas. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios, de 10 al 13. Germen del pecado. Pues así como el sumo bien, Dios es en esencia amor, la negación de la presencia de Dios en el hombre, que es el pecado. Produce la ausencia del amor y entonces el vacío que el amor deja es llenado por nuestras pasiones negativas. El odio, la soberbia, la ambición de preponderancia, de dominio y explotación, de utilización del prójimo como instrumento de satisfacción. En suma, el yo que sustituye y desplaza a Dios en nuestro corazón. El pecado, transgresión de ley. El pecado, pues, no es producto del diablo y sus instrumentos, el mundo y la carne, que de ellos es solo la tentación y ocasión de pecado. El pecado es el acto humano negativo, una injusticia y falta en contra de los derechos nacidos de la ley, sean los de Dios, los del prójimo, los de nosotros mismos o aún los de la naturaleza. Pues sí, en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenaros, ofrecerlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Romanos 6:19. Para San Pablo, el pecado es sencillamente un rebelde a la ley, un hombre sin ley. Un hombre sin ley. Y del mismo modo, San Pedro ve como remedio al pecado el cambio que se realice de nuestra conducta. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado
es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura. Levítico 19:2. Seréis santos porque santo soy yo. Primera de Pedro, capítulo 1 del 14 al 16. Clasificación del pecado. El pecado como acto puede ser interno o externo. Interno cuando interviene tan solo las facultades del alma, el entendimiento por el conocimiento y el pensamiento, la voluntad por la intención, el consentimiento y la decisión. Externo si además intervienen las facultades corporales. Mortal. Dice, con referencia a la gravedad de la falta, el pecado puede ser mortal. Es la transgresión cometida en materia grave con plena advertencia y pleno consentimiento. Venial. Es la transgresión cometida en materia leve o en materia grave, con responsabilidad disminuida por un conocimiento, una advertencia o una decisión defectuosos. Por su autor. El pecado puede ser original, el que cometieron Adán y Eva y que nos es transmitido por nuestros primeros padres a todos los hombres, junto con la naturaleza humana al nacer. Personal. Cada uno de los pecados que cometemos y por los cuales somos personalmente responsables. Solo por los pecados personales habremos de ser juzgados. También reciben el nombre de pecados actuales por ser causados por medio de nuestros actos. Por la forma. El pecado puede ser por acción cuando es producido por un acto realizado, o por omisión cuando se comete pecado por dejar de hacer lo que se debe hacer. Por su objeto. El pecado puede ser en ofensa directa a Dios, en ofensa del prójimo, en ofensa del mismo actor, en ofensa indirecta de Dios a través de la naturaleza, directa o indirectamente, y en último término, todo pecado resulta en agravio de Dios por cuanto a su justicia, su amor y su santidad. Efectos del pecado. Los efectos del pecado en relación con su autor guardan proporción con la gravedad de la falta. El pecado mortal, que desvía al hombre de su último fin. Se llama de este modo porque produce la muerte espiritual al privarlo de la vida sobrenatural y de la gracia santificante. Lo hace reo del castigo eterno en el infierno, con privación de la visión de Dios. Lo convierte en enemigo suyo, le quita totalmente los méritos adquiridos y le impide poder hacer méritos en orden a conseguir su salvación. El pecado venial, que es una transgresión leve, aunque no consigue apartar al hombre de su último fin ni privarle de la vida sobrenatural. Produce en el espíritu cierto debilitamiento y pérdida de acción hacia Dios, que lo predisponen a faltar en materia grave. Graduación en el pecado. No todos los pecados veniales son iguales. Unos son más leves que otros. Lo mismo sucede con los pecados mortales. Unos son más graves que otros. Los pecados mortales gravísimos por su sola naturaleza son los siguientes: desesperar de obtener la salvación, presunción de obtener la salvación sin esfuerzo de merecerla, ataque a una verdad de fe reconocida, envidia del bien espiritual del otro, obstinación de permanecer en el pecado. Estos pecados suelen producir, no raramente, la impenitencia final. Pecado contra el Espíritu Santo. Los pecados antes mencionados se dicen contra el Espíritu Santo,
porque el mismo pecado impide sobre él con su actitud y malicia la acción de la gracia, la cual solemos atribuir al Espíritu Santo en particular como fuente de todo bien. Los pecados que claman a Dios. Existen 4 pecados cuya malicia es tal que se dice que claman a Dios, con lo que se indica que Dios tiene especial aborrecimiento hacia ellos. Tales son el homicidio voluntario, incluida el aborto voluntario, el pecado carnal que va contra la naturaleza, la opresión y la explotación de los pobres y necesitados, el fraude contra los trabajadores en sus salarios y prestaciones percibidas honradamente por ellos. Este tipo de pecado es especialmente enojoso para Dios porque con él se falta de manera extrema contra la caridad para con el prójimo y se agravia de modo peculiar a la justicia. Eso es todo de mi parte, hermanos. Muchas gracias.